El corte en la cebolla. Vamos a comenzar con el corte juliana o ciselado. Siempre tenemos que dejar el nudo. Cortamos la cebolla a la mitad, por la mitad del nudo. Y dejando el nudo en la parte de atrás, vamos a cortar de a 2 milímetros de espesor. Vamos a hacer el corte ciselado. El próximo corte va a ser el corte pluma o esminzado. Le vamos a dejar la parte del nudo, la parte blanca ahí, que es la que va a ser el sostén de este corte pluma, con 2 milímetros de espesor. El siguiente corte es el doble ciselado, o también conocido por brunoise. Vamos a hacer, dejando el nudo en la parte de atrás, vamos a hacer el corte pluma de 2 milímetros. Sin llegar al nudo. Vamos a hacer un corte horizontal. Y después vamos a cortar verticalmente para hacer el corte brunoise o doble ciselado, donde son cubos de 2 milímetros de ancho. Y próximo corte va a ser el corte en el morrón. Vamos a hacer un corte juliana de 2 milímetros de espesor y de 6 centímetros de largo. El corte juliana tiene que ser unos 6 centímetros, más o menos. Y el siguiente corte en el morrón va a ser un corte brunoise, que tenemos que hacer tiritas de 2 milímetros de espesor. Si harías tiritas para usar el mismo morrón que estás haciendo el anterior, un corte juliana de 2 por 6, puedes usar las mismas tiras para hacer el corte brunoise. Pero acá vamos a usar otras y hacemos milímetros por 2 milímetros. ¿No? Un corte brunoise. Vale. El siguiente corte vamos a cortar la zanahoria. Vamos a hacer un corte juliana. Tenemos que realizar láminas de 2 milímetros. Estas láminas vamos a seleccionar las que estén más parejas para hacer el corte juliana. Y vamos a hacer tiritas de 6 centímetros por 2 milímetros de ancho, que sería con estas láminas que nos sobraron del corte anterior. Vamos a realizar el corte brunoise en la zanahoria. Entonces vamos a hacer las tiras de 2 milímetros de ancho, que en el anterior lo que realizamos fue el corte juliana.
pero acá vamos a usar todas estas para hacer el corte Brunoise, que el corte Brunoise tiene 2 milímetros por 2, sí, serían cubitos de 2 por 2. El siguiente corte va a ser el corte Vichy, que se utiliza para verduras cilíndricas, donde el ancho del corte tiene que ser entre 2 y 3 centímetros. En este caso lo vamos a hacer de 2 centímetros. Para una zanahoria, aproximadamente lo vamos a hacer de 2 centímetros, donde tenemos el corte Vichy, que se utiliza para hacer algún ensopado o alguna cazuela, se utiliza ese corte. El siguiente corte vamos a hacer el corte de la lechuga, donde el tema que es el corte chiffonade. Cuando son hojas grandes tenemos que superponer las hojas. En el caso de la lechuga las vamos a enrollar para realizar el corte. El corte chiffonade tiene unos 2 a 3 milímetros de ancho. Van a quedar unas tiritas finas. Sin mover la cuchilla de la tabla, siempre la cuchilla tiene que estar en la tabla. No se puede salir. Y realizamos el corte chiffonade. Tenemos un corte chiffonade para una ensalada, una lechuga que va a tener unos 2 milímetros de ancho, de 2 a 3, va a ir variando. Después tenemos el corte en la zanahoria, el corte Brunoise que habíamos realizado, de 2 por 2 milímetros, el corte cubos. El corte Juliana, que va a ser de 2 milímetros por 6. El corte Vichy, que en este caso lo hicimos de 2 centímetros, que va a ir variando de 2 a 3 centímetros. Tenemos acá un corte Juliana, el corte en el morrón, un corte de 2 milímetros por 6 centímetros. El corte Brunoise en el morrón, cubitos de 2 por 2 milímetros, que salen del corte Juliana, del anterior sale el corte Brunoise. En la cebolla tenemos el corte Juliana de 2 milímetros o también ciselado. El siguiente corte es el corte pluma o esminzado de 2 milímetros de 2 milímetros de espesor, sin sacar el nudo, que queda con la forma de una pluma. Y el otro corte es el corte Brunoise o doble ciselado también en la cebolla, que sale a partir del esminzado o pluma, con un corte horizontal, y vertical sale el corte Brunoise.